Hay un tema que Rab Haim Kanievsky destaca en su carta que manda al público que recapaciten, que reflexionen. La Gemara en Masejet Horayot es un tratado que habla sobre cualquier error que llegó a cometer el Bedín. En aquella época, si el Bedín dictaminó algo y al final hubo un error. Por ejemplo, permitieron algo en Shabbat pensando que estaba permitido y realmente estaba prohibido. Permitieron al público tal vez alguna carne y estaba prohibida realmente. ¿Cuál tiene que ser la corrección que el Bedín tiene que hacer, independientemente que ya entendieron que la halajá no fue así? ¿Qué es lo que tienen que hacer en la época del Bet Hamikdash? Al final de este tratado, la Gemara habla que existían dos tipos de jajamim. Habían jajamim que les llamaban Sinai y habían jajamim que les llamaban Oker Harim. ¿Qué significa Sinai? ¿Qué significa Oker Harim? Habían jajamim que tenían una información impresionante, ¿sí? Y la información la tenían precisa, exacta, como Dios la entregó de Har Sinai. Lo que le llamamos en español así un poco superficial, sabiduría, ¿sí? Mucha sabiduría, pero obviamente una sabiduría clara, una sabiduría bien, precisa, ¿sí? No así, sin entender realmente no, entendiendo bien, sabiendo qué es Shabbat, qué significa el Kashrut, qué significa, eso se llama un Jajam Sinai. Sinai, toda la información clara y precisa. Había otro Jajam, ¿sí?, que no era tanto Sinai, o sea, quiere decir, no era uno que tenía toda una información tan clara como Dios la entregó en Har Sinai, pero era Oker Harim. Oker Harim quiere decir que lo que sabía, la profundización, ¿sí?, era impactante. O sea, lo que él tenía en sabiduría, lo profundizaba y, como dicen, le rascaba hasta lo más profundo que hay. En comprensión era todavía mucho más profundo que el otro. El otro tiene todo muy claro, ¿sí?, de la información, pero la profundización es muy clara. Es como, por ejemplo, un doctor que puede saber de todo, lo tiene muy claro, pero no profundiza en muchas cosas de lo que él sabe, tal vez para generar cosas nuevas, para inventar medicamentos, ¿me entiendes? Tiene una información muy clara, sabe un medicamento qué funcionamiento tiene, pero no profundiza para poder comprender cosas mejor dentro de una enfermedad y para saber tal vez de cómo atacarla en una forma diferente, en una forma con una estrategia mejor. Doy así un ejemplo así nada más superficial para comprender la idea. Entonces la Gemara dice que habían dos jajamim, uno era Sinai y uno era Oker Harim. Oker Harim quiere decir que arranca la montaña, o sea, profundiza bien a fondo. Entonces dice la Gemara, ¿qué es mejor? En el buen sentido, quiere decir, ¿qué jajam debe de liderar, sí?, cuando quieren poner a uno que sea el líder de la comunidad, vamos a llamarlo así. Si el que es Sinai o el que es Oker Harim, el que sabe todo como Dios entregó, pero no profundiza, o el que profundiza, ¿qué es mejor? Dice la Gemara, los dos jajamim, uno se llamaba Rabbi Yosef y uno se llamaba Rabbá. Rabbi Yosef era Sinai. Su conocimiento era impactante, pero Rabbá, aunque su conocimiento no era igual que el de Rabbi Yosef, pero lo que sabía, lo sabía a fondo. Eso en México sacaron un libro, traducido obviamente, que se le llama El Azul Profundo. El azul profundo. O sea, hay gente que sabe por encima, pero profundo es. Inspeccionas cada vez más en el fondo del mar y descubres cosas maravillosas. Entonces, al final, dijeron los jajamim,
¿Quién está antes? Contestaron Sinai Adif. Sinai al final es mejor. Y más en aquella época que no había la Torah Shebaal Peh. No había la Torah oral, no estaba escrita. O sea, no había Talmud escrito. Entonces, como era de memoria, si alguna información te llega a fallar, entonces, aunque tú profundices, pero si te faltó un dato importante, pues es un poco difícil. Dice, Akol Srihim, todos necesitan a Rabbi Yosef, porque tiene toda la información, no hay nada que esté ignorado en su estudio, y eso permite que una persona tenga una visión todavía mayor, y no te faltó un dato. Así dice la Gemara. Con todo y eso, según esta regla, si Rabbi Yosef, que es Sinai, y Rabbá, que es Okerarim, es mejor Sinai, entonces, ¿quién tiene que ser el Hajam Bashi? Rabbi Yosef, Sinai, ya quedó claro. Rabbi Yosef tiene que ser. Dice la Gemara Yafilu Aji, y con todo y eso, Rabbi Yosef lo kabil, no aceptó ser el Hajam Bashi. No aceptó. Con todo y todo, él prefirió darle la preferencia a Rabbá. Él prefirió darle la preferencia a Rabbá. ¿Ok? Entonces, sale que de dos Jajamim que estaban, no tanto en ellos, pero sí estaba la discusión a quién ponen como Jajam Bashi, y decidieron que debería de haber sido Rabbi Yosef, porque él es Sinai. Con todo y eso, Rabbi Yosef dijo, yo no acepto. Yo prefiero que Rabba sea. Y si hay alguna duda que Rabba tenga, alguna información que Rabbá tal vez no sabe, que me venga a preguntar. Sí, esta conducta fue una conducta de humildad. ¿Está escuchando, David? Esta conducta fue de humildad. No fue una conducta diciendo, ya viste, gané yo. La decisión fue que yo sea el Rabba Rashi. No. Él dijo, prefiero mejor que sea Rabbá. Dice la Gemara, Malach Rabbá Esrim Betarten Shenin. Le dieron a Rabbá 22 años de ser Rabba Rashi, y después le dieron a Rabbi Yosef de ser Rabba Rashi. O sea, como que él no quiso tomar primero el puesto, se lo concedió, pero con todo y eso decidieron, qué bueno que lo cediste, pero vamos a darle unos años, que fueron bastantitos, 22 a Rabbá, y después a Rabbi Yosef. Dice la Gemara, aquí viene algo interesante. Kol Shane de Malach Rabbá, todos los años que fue el Rabba Rashi Rabbá, el Chief Rabbi, Rabbi Yosef por el otro lado, Afilu Umna Lebete lo Jalif. Voy a explicar. Umna era aquel que en aquella época que venía a sacar sangre para toda persona que normalmente necesitaba sacarse sangre para que se regenere la sangre en el cuerpo, y era muy sano. Antes la gente se sacaba sangre seguido relativamente, no recuerdo ahorita qué época era, pero era muy normal. ¿Sí? Es bueno donar entonces. Pues claro, es muy bueno. Ahora escuchen esto. Vean qué interesa, obviamente con los reglamentos sanitarios y todo como debe ser. Dice la Gemara, normalmente una persona iba al Umna es el especialista para sacar sangre, iba con él, no sé cómo lo hacían, ¿sí? Y se sacaba la sangre y ya. Pero si era una persona muy importante, como el Rabba Rashi, el Umna venía con él. ¿Cómo el Rabba Rashi, el Chief Rabbi, va a ir para allá? Al revés, el Umna era honor de que él vaya con el Chief Rabbi. Ahora, ¿el Chief Rabbi quién era? Rabbá. Él era el mero mero. Pero por otro lado, Rabbi Yosef, aunque no lo pusieron, o más bien dicho, él no se quiso poner, entonces debería de ser que mínimo, ¿sí?, también le den un estatus y un honor y un cabod
de que el UMNA, el doctor vaya, el especialista, vaya con él. Dice la Gemara, 22 años que Rabbá fue el chief rabbi, Rabbi Yosef dijo, ni eso quiero. Que no se vea que yo estoy a la par con él, y aunque decidieron que Sinai es mejor, decidieron que el que sabe toda la información como Dios la entregó en el Har Sinai es mejor, prefiere Rabbi Yosef, ¿sí? No nada más no soy chief rabbi, sino también no me conduzco y no me igualo a él. Él es el chief rabbi, que el UMNA, el experto, el especialista vaya con él, pero que no venga conmigo, para no dar un sentimiento, ¿sí? De estoy yo a la par. Ni eso tampoco aceptó. Es la explicación literal que dicen los comentaristas, que él de alguna forma a tal grado se comportó con humildad que ni eso quiso llevarlo a cabo. Es la explicación literal. Sin embargo, dice el comentarista llamado el Rosh, Rabbeinu Asher, dice algo maravilloso. Dice así: de Aramá, es un comentarista, Rabbi Meir Alevi creo que es, de Aramá Piresh. Dice, ya que Rabbi Yosef se dio la jefatura, el chief rabbi, y no fue, y él no quiso comportarse con honor delante de Rabbá, dos cosas él se dio. Una, el puesto, y dos, en esos 22 años, él no se comportó a la altura de Rabbá. O sea, quiere decir, él es el rabbi y no es Rabbi Yosef. Entonces, ya que él lo hizo así, escuchen qué cosa tan increíble. Dice, Egina zehut anvatenuto alab. Lo protegió a él su humildad. El mérito de ser tan humilde, qué pago, qué respuesta Dios le dio a Rabbi Yosef por ser tan humilde, que toda la gente de su casa y él no tuvieron que ir a sacarse sangre. No que el UMNA no fue a su casa, según la primera explicación, sino no necesitaron sacarse sangre para tener salud. No sintieron en su cuerpo esa necesidad de tener que hacerlo, y Dios los protegió y nunca tuvo que ir al UMNA, ni él ni los de su casa, por el mérito de haberse comportado con humildad, ¿sí? De que nunca se quiso igualar a Rabbá. Eso le provocó una protección hacia él. Dice Rab Haim Kanievsky algo maravilloso. Dice Rab Haim Kanievsky, si vemos, según esta explicación, y al final termina y dice el Rosh, Adin Pirush Mistaber Lan, o sea, Adin Pirush, esta explicación me parece a mí, o sea, me suena y me vibra. Dice Rabbeinu Asher, ¿qué quiere decir? No tengo duda que una persona que se comporta con humildad, Boreolam lo protege. Boreolam lo protege. ¿Qué dice el versículo al final de Perashat Bereshit? Benoach matzahen be'ene Hashem. Noach encontró gracia en los ojos de Boreolam. Dice la Gemara, había decreto. Había un decreto. Se va a destruir el mundo. Había un decreto. ¿Sí? Dice la Gemara, Noach, en su personalidad que estaba incluido dentro del decreto. O sea, aunque Noach para nosotros era un hombre grande, pero dentro del decreto divino estaba incluido también Noach. O sea, Noach no tenía un nivel, sí tenía un nivel mayor, pero no era suficiente
para decir que él está fuera. Pero entonces, ¿cómo iba a ser Hashem con la promesa de Abraham? Muy bien, no había Abraham vino todavía. Todavía no Abraham vino. Pensé que me ibas a preguntar, entonces, ¿qué? ¿El mundo se destruye? Es cosas de Dios, ¿cómo va a volver a comenzar el mundo? Pero escucha qué cosa increíble. Dice la Gemara en Masechet Sanedrín que Noaj estaba dentro del decreto, pero encontró gracia en los ojos de Dios. Y uno que encuentra gracia en los ojos de Dios, Hen significa que me caes bien en el buen sentido, ¿sí? Y así como Boreolam tiene mucha misericordia y no aplica lo que debería de aplicar en muchísima gente, igualmente también existe un concepto de que la persona encuentra gracia en los ojos de Boreolam y no aplica y le da oportunidades. Dice la Gemara, Noaj fue escogido como el hombre que va a iniciar la humanidad porque encontró gracia, no porque él estaba fuera de, sino encontró gracia. Preguntan los Jajamim, ¿y por qué Noaj encontró gracia? O sea, vamos a decir, ¿qué hizo para encontrar gracia? Dice la Gemara, porque Noaj, así como dice su nombre, era Noaj. Noaj quiere decir, era agradable, era una persona paciente, era una persona tranquila, y eso que aguanta, y eso que no se enoja, eso que no se altera de forma precipitada, rápida, etcétera, eso le provocó el gen. Tú agarras la palabra Noaj, ¿sí? Ahora al revés. En vez de nun het, het nun, gen. El que tiene Noaj, el que es Noaj, el que es agradable, el que tiene paciencia, que es lo que dice el comentarista Rashi, que ese es el sinónimo de Anav, entonces a él, ¿qué le dan? Gen, le dan gracia. Entonces sobre eso dice el rey Salomón, Shlomo Amelech, dice, Vela Anavim, a los humildes, y ten gen. Boreolam le va a mandar ¿qué? Gen, le va a mandar gracia. A los humildes, Dios les va a mandar gen. Entonces, ¿qué aprendemos? La explicación que dice el Rosh, que por el mérito de ser tan humilde, ceder sus derechos, ¿sí? Decir que el otro sea, no comportarse a la par, ¿sí? Cuando ya es él el Rabba Rashi y no Rabbi Yosef, esa humildad, esa conducta de humildad, ¿qué le provocó a Rabbi Yosef? ¿Qué le provocó? Que Boreolam lo proteja en su salud y que no le llegue a él lo que naturalmente le llega a cualquier persona, que tiene que hacer un cambio de sangre y una regeneración por salud, que será la costumbre anteriormente. Pero estamos viendo que esto es lo que dice la Gemara en Masechet Sanedrín, que Rabbi Yosef, que Noaj estaba dentro del decreto divino, pero Dios con todo y eso lo escogió a él de que se salga ¿por qué motivo? Porque encontró gracia en los ojos de Boreolam. ¿Y por qué encontró gracia? Porque era Noaj. Y sobre eso está escrito, Vela Anavim, a los humildes, y ten gen. Boreolam les manda gracia. Entonces dice Rab Haim Kanievski, tenemos que esforzarnos mucho en el concepto de la humildad. Porque conforme más la persona sea humilde, automáticamente la persona va a tener el mérito por medio de la humildad de alejar, ¿sí? Dios no lo quiera, a la maguefa, alejar a la epidemia. Por eso vimos, ¿sí?, que Rab Haim Palachi, en el libro
de Refuah Behayim, en este libro que les mencioné, que él escribió un libro Curación y Vida, Rab Haim Palachi, hace más de 100 años, él que venía de Turquía, escribe una cosa fantástica. Él dice, quiero que sepas que en momentos de maguefá, de epidemia, lo que más tienes que cuidar es 1, enojo, 2, preocupación, 3, tristeza. Dice Rab Haim Palachi, estas 3 cosas, si las cuidas y tratas, entiendo, me queda claro, tratas de echarle ganas y de vivir con simha, eso ayuda a alejar el problema. ¿Por qué? Ahora sí quiero traducirlo a lo que estamos explicando. Enojo, preocupación y tristeza. Vean qué cosa tan increíble. Dice Rab Haim Vital, otro jajam, Rab Haim Vital, que también, por cierto, vivió en Turquía, igual. Rab Haim Vital escribe, era alumno del Arizal. Dice Rab Haim Vital, la tristeza, ¿sí?, es sitra de hivia en arameo. Sitra de hivia quiere decir, es el veneno de la serpiente. O sea, así como la serpiente envenenó, Yani, ¿sí?, a Javá y a Adam Rishon y los hizo caer en el pecado, es el veneno de la serpiente, es la tristeza. ¿Por qué? Dice el Yetzer Hara, el Satán, ¿en qué trabaja? En entristecer a la persona. Es su arma, dice Rab Haim Vital, en contra de la persona. ¿Por qué? Porque la tristeza, en breve, es falta de aceptación. La tristeza es inconformidad. Una persona que la ves triste es porque está inconforme, no está de acuerdo con lo que está viviendo y por eso está triste. Igual, también, la preocupación es una inconformidad. Ojo, si tienes que preocuparte, si tienes que ocuparte, es lo que quiere decir preocuparte. Estás antes de ocuparte. Cuando haces lo que tienes que hacer y hiciste, entonces estás en el cuando ya te ocupaste. Si no ha llegado el momento de ocuparte, estás en el Y si ya hiciste lo que tienes que hacer, sigues estando en el Entonces, ¿de qué te preocupas? La preocupación es falta de conformidad. No estoy conforme y no estoy aceptando esta situación. Y es como la persona que le dicen, cuídate, ¿sí?, y está preocupado, está inconforme, no acepta. Eso es falta de anavá. Cuando no hay anavá, no tienes esta protección que estamos hablando. Kaas, enojo, es exactamente lo mismo. ¿Qué es enojo? Es inconformidad. Inconformidad. No estoy conforme por la situación, ¿sí? Hay unos que se preocupan, ¿sí? Hay unos que están tristes y hay unos que se enojan. Hay unos que gritan. Hay un buen chiste, pero es un buen chiste, digo, para levantar un poco el humor de por sí, que es lo que estamos, pero hay un buen chiste de un marroquí que salió la enfermera, ¿sí?, y estaba esperando que su esposa salivió, sale la enfermera y dice, fue niña. Y empezó a gritar el señor, no puede ser, yo estaba seguro que era niño, aquí hay un error, esto no es posible, no puede resolverse una situación. Al final sale el doctor y dice, disculpe señor, se equivocó la enfermera, era niño, y de veras era niño. Dice el marroquí, ya ven, así se componen las cosas, así se solucionan las cosas, con gritos se solucionan las cosas. Con gritos no hubiera solucionado nada. Pero así, ese es un buen chiste. Pero el kaas es inconformidad.
Y por eso dice el Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, que en aquella época, ya desde aquella época, y nuestros abuelos te pueden platicar todavía, cómo había gente que cuando tenía niña era grave. Había unos que no iban al CNIS, de plano, como que no tuvo éxito. Y dice el Pele Yoetz, como si fue la esposa al mercado y escogió el género y te trajo una niña y todavía tú vas y te molestas con ella, te molestas con la vida. Espérate un minuto, hombre, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás? Irreal, entre paréntesis, Rabbi Yosef Hades, en el mismo tema, le decía a los que traían niña, le decían, la culpa es tuya, porque el género depende del marido. No puedo detallar ahorita detalles interesantes, pero depende de ti. Tú tuviste la culpa. ¿Qué le reclamas tú a la mujer? Como si. Entonces, es inconformidad. El enojo, la preocupación y la tristeza es falta de aceptación a lo que Boreolam te está mandando. Entonces, por eso dicen que una vez entró una persona al Bet Knesset y vio un grupito alrededor de un yehudí. Entonces, normalmente cuando ves a un grupo de gente alrededor de alguien, te llama la atención. ¿Quién es? O sea, ¿qué representa este hombre? Entonces, él preguntó, oye, ¿quién es este que está alrededor de él? Seguramente debe ser un gran jajá, que están preguntándole consejos, Torah, lo que sea. Dijeron, jajam balaila. Jajam en sus sueños, dice, nada. Bueno, dijo, seguramente ha de ser un ashir, un rico, sí, seguro tiene bistriat, por eso está alrededor de él. Dijeron, no, hombre, Hazit, el Señor ni termina la semana, hombre, que estás hablando, ashir, nada. El otro dijo, caray, no jajam, no rico, que ya sé, seguramente tenía padres, abuelos, ancestros de gran calidad y seguro le están preguntando historias de gente del antepasado y todo. Ni su papá, ni su abuelo, ni nada. Entonces dijo el Señor, caray, ni rico, ni jajam, ni ancestros, como decimos, ni trono, ni reina, ni da que lo comprenda. Pues entonces, ¿en qué el Señor es Melech? ¿En qué es rey, hombre? Pues, ¿qué está alrededor de él? Entonces le contestaron a él, este Señor es muy humilde. Ahí saltó. El que entró al Knis y vio saltó. Espera, si me dices que es jajam y es humilde, entiendo. Si me dices que es ¿cómo se llama? Rico y humilde, está bien. Tiene ancestros y con todo y eso es humilde, está bien. Pero si uno no tiene nada, ese de veras no tiene ni trono, ni reina, nada. ¿Humilde? ¿Humilde en qué? ¿En qué es humilde? Entonces le contestaron, ¿cómo? Ahí es donde está la humildad. Humilde con Dios. Lo ves un hombre tranquilo, sonrisa todos los días, sereno, optimista, ve a su familia, ve a sus hijos, ve qué belleza. ¿Qué me estás hablando humilde si es jajam y eso? Es verdad que uno de los puntos de humildad se mide cuando una persona no se cree, que ese es normalmente lo que una persona habla, no es soberbio, no es orgulloso, no demuestra, todo eso está bien, pero hay algo más dentro de eso. ¿Qué conducta tienes al tener humildad? Porque hay gente que puede no demostrar, pero exige honor, exige lugar, exige que lo vean, exija que lo miren. Eso no es justamente en conceptos ni de dinero, ni sabiduría, ni nada. Quiere que lo tomen en cuenta y exige. Y ahí es donde empieza uno la humildad. Cuánta paciencia tienes, cuánta tolerancia, cuánto aceptas lo que Dios manda,
Ve este hombre cómo sonríe. Ese es el secreto de decir que una persona realmente es humilde. Aceptar todo lo que Boreolam te manda. Sobre eso dice el versículo en Shelomo Amelech Mishle, Shema Beni Musar Abija. Escucha, hijo, el musar de tu papá. Explica Rashi. Hay la explicación literal, pero hay lo que está detrás de la explicación literal. Por eso se llama Proverbios. Shema Beni Musar Abija no nada más se refiere al papá. Se refiere a Abija Avinu Sheba Shamayim. Se refiere a Boreolam. Boreolam te manda muchas cosas en la vida que son musar. Musar significa que son cosas que no van acorde a tu pensamiento, acorde a lo que tú hubieras querido. Eso se llama musar. Musar no es cuando te da Dios lo que tú quieres. Eso no es musar. Musar es cuando tú quieres algo y te lo frenan. Y entonces te sientes, te duele, sufres. Eso se llama musar. Y ahí es cuando viene Shelomo Amelech y dice, quiero ver hasta cuánto te comportas con humildad al prestar atención a lo que Dios manda. Estudié esta semana algo fantástico. Entonces, uno de los conceptos de humildad es calma, paciencia, tolerante, y tiene mucho que ver también con lo que te sucede en la vida. Y conforme la persona se conduce con humildad, entonces Boreolam lo protege más, y es lo que dice Rab Chaim Kanievski de esta Gemara, y es lo que pasó con Noah en el Mabul, igual que Dios lo protegió, y es lo que dice el versículo Vela Anavim y Ten Hen, al humilde le da Hen y Boreolam lo protege. La verdad que es una maravilla. Vi esta semana, estaba estudiando un tema, híjole, me llamó mucho la atención. Es algo bárbaro, es algo increíble. Cuando Am Israel, Dios les preguntó, ¿aceptan la Torah? Ellos contestaron, Naase benishma. Haremos y escucharemos. ¿Sí? Vi que Rabbi Víctor Miller pregunta, hay una Gemara que dice que cuando Am Israel dijeron Naase benishma, haremos y escucharemos, salió una voz del cielo y dijo, ¿quién les descubrió este secreto que nada más los malajim lo llevan a cabo? ¿Quién les descubrió este secreto? Y él pregunta a Rabbi Víctor Miller, a ver, no entiendo, después de ver maravillas, milagros, Misraim, Keriat Yamsuf, ¿por qué no van a decir Naase benishma? Así él pregunta, ¿por qué no van a decir Naase benishma? O sea, no es como si tú llegas con Jajam Obadiah y te dice, ¿me puedes hacer un favor? ¿Y tú qué le contestas? Pues lo que usted me pida. No te va a pedir que te tires del 10º piso. O sea, estás tan enamorado de él, lo valoras y sabes lo que él representa, que no te va a decir, tírate del 10º piso. O sea, ¿cómo Am Israel no va a decir Naase benishma? ¿Por qué no? ¿Qué tanta grandeza Naase benishma? Se le explica algo impactante, dice algo increíble. Rabbi Víctor Miller, Alaba Shalom, dice algo increíble, dice así. Am Israel, desde Abraham Avinu, principalmente en adelante, desde Abraham en adelante, entendieron algo muy importante. Dios, mientras no entregó la Torah, escuchen bien, mientras no entregó la Torah, Dios te dio una herramienta muy importante que se llama el pensamiento. Y si la persona utiliza el pensamiento de forma correcta, puede comprender Dios que quiere de él. Logra comprender lo que Dios quiere de él.
Y él dice una frase fuerte, pero está muy clara. Dice, el mundo utiliza su mente, el mundo utiliza su interés. Y el interés es el que ¿cómo se llama? Te mueve para que tu pensamiento piense cómo llevar a cabo ese interés. Pero la mentalidad de la persona no utiliza para comprender realmente Dios qué quiere de él. Les voy a dar un ejemplo pequeño, es muy claro. Una persona me llevó en un Uber, ¿te acuerdas la historia del Uber? Yo viajé mucho por Uber cuando yo estaba en Fasja, cada viernes. Siempre me tocaba así algo diferente. Uno que me tocó me dijo, ¿usted qué es? ¿Rabino? Agaché la cabeza, le dije sí. ¿El rabino a qué se dedica? No, sí, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿El rabino a qué se dedica? Entonces le dije, a comprender el objetivo del mundo. Entonces él se impactó y me dice, ¿y cuál es el objetivo del mundo? ¿Qué? O sea, ¿qué tanto hay que pensar? El que no vino a tomar vino, ¿a qué vino? O sea, está muy difícil de entender. Entonces, como que me retó, vamos a decir así, pero bien, sano, en buen sentido. Entonces le dije, a ver, disculpe, ¿usted ve este edificio? Estábamos en el hipódromo ya. ¿Usted se ve este edificio? El edificio grita que tuvo un ingeniero, un arquitecto, un electricista, un plomero, un albañil, etcétera. ¿No es así? El mundo grita que tuvo y tiene un creador. O sea, solo así, se creó así nada más, solo. ¿Sí? ¿Usted algún día ha comprado algún producto sin instrucciones? Así nada más. ¿Algún día le vendieron un micrófono sin explicarle el micrófono para qué sirve? ¿Sí? Utilízalo para lo que tú quieras. No tiene lógica. El que no vino a tomar vino, ¿a qué vino? No, espérate, no va así el asunto, hombre. O sea, ponte a pensar. ¿Qué propósito tiene la vida? Pero como nacemos, dice Rabbeinu Behaye, como nacemos pequeños me refiero bebés, entonces el cerebro se va desarrollando bajo el mundo en el que estás viviendo. O sea, trabajas, quitas, pones, esa es la vida. Pero pocos se ponen a pensar, lama batala olam, ¿a qué veniste al mundo? Y me dice, al que venimos a disfrutar. ¿Quién es el guapo que se puede levantar el cuello y decir, yo vengo a disfrutar toda mi vida? No es real, materialmente hablando. No es real, sin humildad. No es real. Entonces, ¿a qué venimos? Está en quiebra el mundo. El Señor empezó a entender. Y entonces empezó a decir, caray, tiene usted razón, rabino, la verdad, nunca lo habíamos pensado de esa forma. Bueno, entonces usted me puede explicar a qué venimos al mundo. Y ya estábamos dando vuelta en Fuente de Templanza. Le dije, disculpe, bajo que yo bajo aquí en la sinagoga. Me dice, ¿cómo, rabino? ¿Me va a dejar así? Le dije, le desperté las ganas de empezar a entender qué es la vida. ¿Qué es la vida? Me caso, ¿por qué te casas? ¿Tienes hijos? Comprende la idea. Y desgraciadamente, la gente, ya llegando a un cierto punto de falta de valores, ¿sí? ¿Para qué me caso? Al revés, ¿para qué me caso? No, o me caso y no tengo hijos. Sí, o me caso y no tengo hijos. O sea, la persona empieza la gente utiliza su gran mente, pero para el placer y para el deseo y para la ambición y para muchas cosas, pero nunca se puso a pensar lo real. Dice Rabbi Víctor Miller, Abraham Avinu fue el primero que empezó
a abrir los ojos al mundo y a decir, caray, ¿quién hizo toda esta maravilla? ¿Quién me puso el pan? ¿Quién me puso la carne? ¿Quién me puso? Yo no fabriqué nada de esto. Dios se presenta de 1001 maneras. Se presenta en el sol, se presenta en la luna, se presenta en el mar, se presenta en la carne, se presenta en la vegetación, se presenta en la montaña. Por eso dicen que Dios, ¿qué es? Gadol. Todo el mundo pregunta, ¿grande? ¿Grande en qué? Pues, ¿cómo que grande en qué? En toda la generosidad que estás viendo en el mundo. Su honor está lleno, está increíble. Y no lo vemos, porque cada uno está pensando en su. Entonces, en vez de ver que el mundo está, tiene muchísimo más de generosidad a lo que tú piensas, por lo que tú estás viendo en tu cosa particular, no lo estás pensando. Entonces, el Yehudí pensaba mucho. Abraham le enseñó a Isaac, a Jacob, que con el pensamiento podemos lograr comprender lo que Dios quiere de nosotros. Por eso dice la Gemara, Abraham cumplió muchas cosas de la Torah antes que se entreguen. ¿Quién se las enseñó? Todo el mundo pregunta. ¡Su cabeza! Si una persona viviera la vida espiritual, esa es la palabra espiritual. Espiritual quiere decir que no deja que su deseo y su ambición sea el que domine, sino realmente es su pensamiento, ¿sí? La persona puede lograr cosas impactantes. Impactantes. No puedes tener idea a qué puede lograr tu mente. Entonces viene a Israel y dice, hasta el día de hoy yo me he regido bajo la mente y he entendido lo que tú quieres bajo mi mente. O sea, quiere decir, tú me diste una mente que durante más de 26 generaciones, desde Adán Rishon hasta la mente es la que te dice a dónde tienes que dirigirte. Y ahora Dios te va a decir, no, ya no hay la mente. ¿Qué sí? Lo que Dios quiere. Que fue lo que hablamos, que desde que Dios entregó la Torah, ¿sí? Viene una fase nueva en el mundo, dentro del mundo, en el pueblo de Israel, que ya no es lo que tú dices, es lo que ¿quién? Lo que Dios diga. Por eso explicamos en Shabbat, ¿te acuerdas, David, en Shabbat? El primer mandato, ¿cuál es? Anoji Hashem Elokeja. Yo soy Dios. ¿Es información? ¿Es presentación? ¿O es mandato? Son 10 mandamientos. El primero es un mandato. ¿Cuál es el mandato de Anoji Hashem Elokeja? Aquí estoy, hijo, y lo que yo diga, no lo que tú pienses. Y obviamente ten confianza que lo que te estoy diciendo es el bien para ti. Y aunque tu mente diga diferente, acata y doblega a lo que Dios dice. Y es la misma idea que lo que Dios te pide, que así como tu vida, tienes que tener la humildad de aceptarla como Dios la manda, la vida, económicamente, socialmente, inteligentemente, de todo, igual, como Yosef Atzadik que hablamos, que aceptó cuando estuvo en la cárcel, Esther Amalcá aceptó cuando estuvo con Ahasverosh. Dios es el que uno propone, pero Dios dispone. De la misma forma, hay una humildad que significa aceptar la palabra de Dios, aunque va en contra de mi cabeza, pero la cabeza real, no la de mi deseo, entiéndeme. La del deseo, esa no es cabeza. La de utilizar el deseo es como aquel ladrón que utiliza toda su inteligencia para hacer un mal. Entonces, eso no quiere decir que utilizó su cabeza, ¿sí? Grandes criminales eran grandes criminales, eran grandes. El cerebro era impactante para hacer todo lo que hicieron, pero eso se llama usar el cerebro. No,
Eso no es usar el cerebro. Am Israel usó el cerebro. Am Israel eran jajamim. Habíamos hablado, cuando estudiamos Kohelet, ¿sí? Habíamos hablado que algo muy interesante. Les voy a decir algo interesante. Habíamos estudiado, cuando vimos Kohelet, nada más un minuto, les voy a decir algo increíble. Aquí está. Dice, Dibre Kohelet ben David. Estas son las palabras de Shelomo Amelech, que le llamaron Kohelet, porque recopiló toda la sabiduría del mundo. Era hijo de David, que su padre era Jajam, y era Melech en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Cuando te estoy hablando ahorita de todo lo que te voy a decir en Kohelet, recuerda, número 1, recopilé. Número 2, hijo de quién. Número 3, soy rey en Jerusalén. Y en Jerusalén no les puedes vender cualquier cosa a la gente. La gente eran jajamim. La Gemara en Sanedrín dice que cuando se llevaron al Am Israel del exilio, ¿sí?, los goim se volvían locos de la inteligencia de Am Israel. De un Yehudí pashut, un Yehudí simple. Y el Gaón de Vilna decía, mi cabeza no puede entender la capacidad de un Yehudí en la época del Bet HaMikdash, que era zapatero. Eran grandes. La que me da cuenta que los rehenes, los Yehudim, había mucha jojma. Es lo que te quiero explicar. No era así cualquiera, todos. Así como hablas tú que los europeos son muy cultos y todo Am Israel eran grandes jajamim. La que me da cuenta cómo los rehenes veían adelante un camello, una persona, y te decían qué cargaba el camello, y te decían si estaba tuerto o no, y te decía cosas que el güey decía, ¿de dónde lo sabes, por favor, hombre? Hay veces llegaron a decirles, ya, es mucha presunción decir, pero cuando investigaban, real, como ellos decían. Una vez le dieron un vino a un Yehudí, estoy hablando de los que se llevaron de rehenes, y decía, este huele a muerto. Los goín se convencieron de la sabiduría de los Yehudim, que ya no dudaban. Iban con la mamá y decía, ¿qué hay debajo del viñedo? Y la mamá reconocía, ahí enterré a. O sea, era una jojma enorme. Esa jojma, esa sabiduría, agachar el cabeza y decir, Naaseh benishma. Cuando, ¿para qué me diste la mente si no para eso? Viene Borolam y te dice, empieza una etapa nueva. Y eso se llama anava. Eso se llama humildad. Es lo que una persona me preguntó una vez. ¿Usted lo entiende? Le dije, no. Entonces, así me dijo. Entonces, como que decía, si no lo entiende, entonces. Respuesta, pero entiendo que no lo entiendo. Pero usted no entiende que no lo entiende. Usted piensa que si no lo entiende, que sí que no es. Esa es la humildad. Dice Rab Haim Kanievsky, cuando una persona, es lo que explica Rabbi Víctor Miller, que esa es la grandeza de Am Israel cuando dijo Naaseh benishma, después de tantos años que Dios les dijo, la mente, y ahora vienen a cambiar todo. Eso nada más los malajim lo tienen, desde que nacen. Pero un ser humano que Dios le dio el Da'at, le dio la inteligencia y la capacidad que su mente puede, y con todo y eso, agachar la cabeza y decir, así Dios quiere. Esa es humildad. Y esa humildad es lo que nos va a dar protección. Esa humildad es la que nos va a dar, dice Rab Haim Kanievsky, nos va a alejar de la maguefá. Entonces, justo en momentos ahorita donde puede ser muy factible que haya desesperación, que es muy natural, y más las señoras con niños, con bebés, y como dicen, a la rasi en la cabeza, tener toda. Es complicado, es complicado. Y uno va a Cuernavaca en esta época ahorita
y no hay alberca, y no hay palapa, y está, bueno, un poquito de jardín, pero, o sea, no es una cosa tan sencilla poder contener todo eso. Si una persona con todo y eso entiende que el zehut de ser tolerante lo va a salvar lo va a proteger entonces eso nos va a ayudar a Be'ezrat Hashem Yitbaraj tener, como dicen, una burbuja, Be'ezrat Hashem, una burbuja para que las cosas salgan adelante. Es verdad que hay un dolor de que se anulan minyan, pero hay que aceptar esto con humildad. Hay que comprender el mensaje divino que ya hemos hablado, lo que hablamos ayer y antier. Y por el otro lado, comportarse mucho en la casa con humildad, aceptar muchas cosas que están pasando alrededor. Y en términos generales, esto es un consejo para toda la vida. Conforme más humildad la persona aplique, más Boreolam lo levanta, lo protege. Y como dice la Gemara, Umna Levete, yani el experto en sacarle el dam, ¿sí? Ni a su casa tuvo que pasar. Según la explicación está, por el mérito de la Anavá. Pues vamos a echarle ganas, primeramente Dios, y ojalá, inshallah, que Boreolam nos proteja, nos ilumine, y Besiata Dishmaya, que escuchemos y veamos Besorot Tovot en el país. La verdad que sí hay que pedir mucha tefilá. ¿Qué pasa con no escuchar la perashá? O sea, si no se pudo, se llama una situación accidental, una situación de ones. Y si no se pudo, pues no se pudo. O sea, no. La regla es, cuando hay minyan, no es como Megilat Esther, que es obligación que cada persona tiene que leer la Megilá. Es cuando hay un minyan, ahí hay que. Entonces, si un particular no pudo, no pasó nada. Si encontraste y se formó y al final estuvo, pues qué bueno. Pero sí hay que guardar los reglamentos, como explicamos un poco entre Minha y Arbit, y comprender que Be'ezrat Hashem, ojalá pronto Hashem Yitbaraj nos proteja la economía del país, proteja lo que puede llegar a considerar. A ver si mañana Be'ezrat Hashem platicamos un poco de un tema interesante sobre este mismo, pero en otra visión. Hemos platicado en varios puntos y varias visiones que podemos dar en este detalle cerrado, claro. Es muy triste que de alguna forma nos tenga que encerrar para que acatemos órdenes, porque la emoción o querer rezar con minyan y todo nos cega. ¿Me entiendes? Si realmente seríamos obedientes y no violaríamos las reglas, ¿por qué no? Minyan aquí, minyan acá, minyan acá, minyan acá. Pero nos pasamos de la cuenta, y eso es falta de anavá también, falta de humildad. Por eso dicen que el leitzán, el burlón, Vaday, es sinónimo de orgullo, de soberbia. El burlón, el que no, el payaso, sí, pero es en conceptos toraicos, el burlón, el que se burla, quiere decir el que no toma en serio las cosas, ¿sí? Es falta de anavá. Tú no puedes, o sea, si hay una persona que come frito y come no sano y come eso, o sea, si tú no puedes controlar eso, está bien, pero no te burles. No te burles. Si tú te burlas, es falta de humildad. Y mucha gente me ha dicho en muchas ocasiones, la verdad, lo que usted hace es lo correcto. Yo no puedo, pero ya es otra cosa. Es como si yo le digo a una persona, la verdad, cuidarse, la salud, el peso, hacer una dieta balanceada, cola cabo. Yo les digo, cola cabo, de veras. Yo no he podido, cola cabo. Cuando uno se para batiquín, mis respetos, la verdad. No he podido yo hacer una conducta en mi persona de eso.
pero con la cabot, pero no, Ferchi, que se para Batiquit, se para 7:30, es lo mismo, rezamos tú y yo con Minyan. ¿Qué diferencia hubo ya? ¿Para qué te paras tan temprano? Ese es el burlón, esa es falta de anabá, falta de humildad. Si vamos a tomar humildad, va a ser increíble. Y si resumimos lo que dijimos ayer, humildades no la sonará. Humildad es no derramar sangre, no bullying, ¿sí? Humildad es respetar el nombre divino y pronunciarlo de forma respetuosa, como mencionamos, verajot y todo. Humildad significa no robar y acatarse a las leyes de la Torá en conceptos de negocios. Y no, a mí no me van a decir cómo voy a ganar dinero, a mí no me van a decir cómo voy a traer parnasá a la casa, a mí no me van a decir cómo... ¿Sí? Humildad es tener su pareja, su matrimonio, su familia y no estar mirando mujeres que no te pertenecen, punto. Ya, Giluy Arayot, ¿sí? Obviamente, humildad no es soberbia, como explicamos, Gasut Aruach, y humildad no es Tzaruta Ain, ser celoso, ser envidioso, no compartir, no pensar en los demás. Eso no es humildad tampoco. Entonces, todas las 7 que platicamos ayer, toda la raíz de ellas, ¿qué son? Falta de humildad. Y lo que dijo de la alegría. Y estar alegre es el sinónimo, si queremos decir así, es la señal que la persona tiene humildad. Tiene humildad. El Gaón de Vilna dice que Yosef interpretó los sueños cuando estaba en la cárcel. Dijo el Gaón, es la señal más grande que Yosef tenía simha, tenía alegría, porque si no hubiera tenido alegría, no reposa en él el Ruach HaKodesh, la divinidad para poder interpretar sueños en ese calibre, ¿sí? ¿Y cómo pudo Yosef vivir con alegría estando allá adentro? Ahí está el secreto. Y ahí es el sinónimo de ¿qué? De humildad. No, está impresionante, impresionante. Humildad es cuando llegan los hermanos de Yosef y se descubre Yosef y le dice a los hermanos, yo voy a jugarla a Dios. Ese es problema de ustedes con Dios. Pero yo, ¿por qué estoy acá? Porque Dios así quiso que esté. Eso es una conducta impactante, impactante. Ese es el concepto de la humildad. Be'ezrat Hashem, que Borolam nos proteja, nos ilumine y Besiata Dishmaya para muchos años juntos y alegres, que así sea. Amén. Que ni